Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo utilizar el módulo SQLite 3. Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos. Hoy vamos a ver cómo crear la base de datos, cómo crear una tabla en la base de datos y cómo insertarle registros. Bien, bueno, si queréis tener más información, pues simplemente vais a la página oficial de Python y bueno, y aquí vais a encontrar pues los diferentes métodos y propiedades que podréis utilizar. Bien, nosotros vamos a empezar creando la estructura que vamos a ir a la carpeta Python del tutorial y vamos a crear una carpeta a la cual vamos a llamar SQLite 3. Bien, en el interior de la carpeta vamos a crear otra carpeta donde vamos a alojar la base de datos. Simplemente a esta carpeta también la podremos llamar SQLite 3. Bien, ahora nos vamos a dirigir al editor de código para crear la base de datos. Bien, simplemente seleccionamos un archivo y lo vamos a guardar dentro de la carpeta SQLite 3, que bueno, es donde vamos a alojar la base de datos, y lo vamos a llamar test.sqlite 3. Bien, como podéis ver aquí. También la podríais llamar simplemente, quitarle el 3 y llamarla SQLite, o simplemente test.db. Pero bueno, yo en este caso la voy a llamar, le voy a dar la extensión SQLite 3. Bien, pues vamos a crear esta base de datos llamada test. La guardamos y bueno, y ahora vamos a ver cómo crear una tabla en el interior de esta base de datos. Bueno, este archivo lo podemos cerrar y bueno, vamos a crear un nuevo script Python al cual primero lo vamos a codificar en UTF-8 y lo vamos a guardar como crear guión tabla.py en la carpeta SQLite 3. En la carpeta donde está la base de datos no, sino en la carpeta anterior. Bien, lo guardamos y bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo SQLite 3. Bien, lo siguiente es conectar a la base de datos. Para ello utilizamos este método llamado connect e incluimos la ruta donde se encuentra la base de datos, que bueno, es en la carpeta que hemos creado, y la base de datos que hemos creado hace un momento llamada test.sqlite 3. Bien, el siguiente punto es seleccionar el cursor para realizar la consulta. Bien, esto lo vamos a guardar en esta variable llamada consulta y accedemos al método cursor. Bien, lo siguiente es vamos a crear el código SQL para crear la tabla, una tabla que se va a llamar test, donde vamos a testearla. Este capítulo para insertarle datos, insertarle registros. Bien, bueno, a esta lo vamos a guardar en una variable llamada SQL. Y bueno, lo que vamos a hacer es crear un string con la consulta SQL. Bien, esto no lo he comentado anteriormente, pero incluyendo triple comilla al principio y triple comilla al final, podemos incluir string en diferentes líneas. ¿Cómo vamos a ver ahora? Bien, vamos a empezar a crear la tabla. Bien, le vamos a dar un ID, que
bueno, será la clave primaria, será autoincrementable y not null. Bien, vamos a probar con diferentes tipos de datos SQL, así que vamos a probar con varchar. Para ello vamos a crear una columna, por ejemplo, llamada cadena -texto, que va a ser del tipo varchar 50, con una longitud de 50 caracteres. También vamos a trabajar con el tipo integer. A esta columna la llamamos entero, del tipo integer y non null. También con números decimales. Vamos a crear una columna llamada decimal y va a ser del tipo float. Y vamos a crear un campo llamado, una columna llamada fecha, que va a ser del tipo date. Bien, pues esta es la tabla que vamos a crear. ¿Y cómo la vamos a crear? Bien, vamos a abrir aquí ejecutar, bueno, vamos a comentar ejecutar la consulta. Y bueno, podríamos abrir una sentencia if y decir lo siguiente. Utilizando el método que estáis viendo, execute, incluyendo la consulta SQL, que se está guardando en esta variable que es un string, como podéis ver. Bien, si la consulta se lleva a cabo con éxito, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Por ejemplo, tabla creada con éxito. De lo contrario, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Ha ocurrido un error al crear la tabla. Bien. Aquí terminamos la consulta. Bien, guardamos los cambios en la base de datos con el método commit. Bueno, accedemos a conexión y cerramos la conexión a la base de datos. Bien, pues con este script ya tenemos suficiente para crear esta tabla llamada test en la base de datos test. Así que vamos a probarlo. Vamos a abrir la consola y nos dirigimos a la carpeta SQLite 3 que creamos anteriormente. Y bueno, y simplemente vamos a ejecutar el script. Bien, y bueno, aquí nos está diciendo tabla creada con éxito. Bien, ahora nuestra base de datos test contiene una tabla llamada test, que ahora vamos a crear un programa para agregarle registros. Así que vamos a crear un nuevo script. Bueno, como siempre, lo codificamos en UTF-8 y lo vamos a guardar como insertar datos.py. Bien, empezamos importando el módulo y en esta ocasión vamos a incluir en un módulo que ya hemos visto en un capítulo anterior llamado datetime. Y bueno, en este programa, por ejemplo, vamos a mostrar el siguiente mensaje.
programa para insertar registros en la tabla test. Muy bien. Y bueno, esto lo va a hacer el usuario a través de la entrada de datos en la consola. Bien, recordemos que tenemos una columna llamada cadena texto. Pues bueno, aquí vamos a capturar el valor que le quiere agregar al registro. Creamos esta variable, por ejemplo, llamada cadena-texto y utilizamos input, como ya hemos visto en otros capítulos. Y le podríamos decir al usuario, por ejemplo, introduzca una cadena de texto. Bueno, también para la columna entero, que es del tipo integer, pues le diríamos, por ejemplo, introduzca un número entero. Y para el número decimal, que es del tipo float, le podríamos decir introduzca un número decimal. Bien, para la columna fecha no va a ser necesario, ya que lo vamos a crear a través del módulo datetime. Por eso lo hemos incluido. Bien. Una cosa muy importante a la hora de trabajar con bases de datos es comprobar el tipo de valores que va a introducir el usuario en la tabla. Y bueno, como aquí tenemos dos tipos, entero y decimal, que bueno, deberíamos de prevenir que el usuario pudiese introducir otro tipo que no fuese, en este caso, por ejemplo, entero, o en este tipo decimal. Bien, para ello lo vamos a hacer a través de excepciones. Que bueno, esto también lo hemos visto en la estructura try. Bueno, y le vamos a decir lo siguiente: que si el valor introducido por el usuario no es un número entero, vamos a mostrar la siguiente sección. Por ejemplo, le podríamos mostrar el siguiente mensaje: entero no es un número entero. Y salir de la aplicación con la función exit. Bien, también lo vamos a hacer para decimal. Que deberá de ser decimal, del tipo float. Bueno, pero como un número entero también puede tener el formato decimal, pues también le vamos a incluir la opción de que, bueno, si incluye un número entero, también lo podemos transformar a número decimal. Simplemente incluimos int decimal. Bueno, también le vamos a permitir que, bueno, si incluye un número entero, pues también será válido. Muy bien. De lo contrario, vamos a mostrar la siguiente excepción. Le decimos que no es un número decimal el valor introducido, que el usuario ha introducido, y salimos de la aplicación. Bien, si ha pasado estos filtros, es decir, el usuario ha introducido los datos correctamente, es decir, aquí un número entero y aquí un número decimal, que bueno, también vamos a valorar el número entero como un número decimal, pues simplemente vamos a establecer la conexión.
con la base de datos que, bueno, ya creamos anteriormente. Llamada test. Bien. Como vimos anteriormente, tenemos que seleccionar el cursor para ejecutar la consulta. Para iniciar la consulta. Que bueno, lo vamos a guardar en esta variable. Bien, ahora vamos a crear un tuples, un array tuples, que bueno, ya también lo hemos visto en un capítulo anterior. Y bueno, ahí vamos a incluir los valores que bueno, le pasaremos a los argumentos que estarán en la consulta SQL. Vais a ver que el método que vamos a utilizar es muy fácil. Valor de los argumentos. Y bueno, lo podríamos llamar a este tuples, por ejemplo, argumentos. Bien, recuerden que los argumentos los introducíamos entre paréntesis. Bien, y bueno, el primer argumento lógicamente va a ser la entrada que realice el usuario para la cadena de texto. Entonces, pues simplemente incluimos cadena texto, guión bajo texto, entero y decimal. Que bueno, esto ya lo ha introducido el usuario a través de la consola. Y la fecha la vamos a obtener, el formato de fecha, de la siguiente forma: accediendo al módulo datetime, al submódulo date y al método today. Que recuerden que esto nos regresaba un formato de fecha como el siguiente. Por ejemplo, que es el correcto para guardarlo en el tipo date que tenemos en la tabla. Bien, ahora vamos a crear un string con la consulta SQL y con los argumentos. Por ejemplo, a esta variable la vamos a llamar SQL. Bueno, utilizaremos triple comilla, como vimos anteriormente, que bueno, como os dije, nos permite incluir string, el contenido del string en diferentes líneas. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la tabla, las columnas, en este caso es cadena, guión bajo texto, entero, decimal y fecha. Y le asignamos el valor, que bueno, va a ser pasado en los siguientes argumentos: 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos argumentos recibirá el valor correspondiente del tuple argumentos que creamos anteriormente. En este caso, en este primer signo de interrogación, en este primer argumento, pues se asignaría el valor del primer elemento de argumentos. Y así, por ejemplo, entero, pues se agregaría aquí. Bien. Pues de esta forma vamos a poder pasarle los argumentos. Y aquí en el tuples, como podemos ver, pues le pasamos los valores. Bien, y a continuación realizamos la consulta. Que podríamos abrir, por ejemplo, una sentencia if, como vimos al crear la tabla, y accediendo al método execute. Bien, en esta ocasión vamos a pasar dos argumentos. Primero vamos a pasar la consulta SQL y el segundo el tuples argumentos.
Muy bien, cada signo de interrogación en esta consulta después será reemplazada por cada argumento que hemos pasado. Bien, si la consulta se lleva a cabo correctamente, pues mostraremos el siguiente mensaje. Por ejemplo, registro guardado con éxito. De lo contrario, ha ocurrido un error al guardar el registro. Bien, terminamos la consulta. A través del método close. Guardamos los cambios en la base de datos con commit y cerramos la conexión. Bien, y ahora vamos a probar este programa. Que, como he dicho, nos va a permitir insertar registros en la tabla test. Muy bien, guardamos y bueno, nos dirigimos a la consola y vamos a ejecutar este nuevo script que se llama insertar-datos.py. Bien, ya nos está mostrando que este programa es para insertar registros en la tabla test. Y vamos a introducir una cadena de texto, por ejemplo, hola mundo. Introduzca un número entero, por ejemplo vamos a introducir 10 y introduzca un número decimal, por ejemplo 3.14. Bien, y bueno, guardaremos este registro. Bien, y aquí nos está diciendo registro guardado con éxito. Ahora la tabla test ya contiene un registro. Bueno, vamos a insertar otro registro. Por ejemplo, utilizando SQLite3. Bien, introducimos un número entero, por ejemplo el 80. Introducimos un número decimal, por ejemplo el 45,8. Bien, y ya tenemos otro registro guardado con éxito. Bien, ahora veamos qué ocurre si, por ejemplo, no introducimos un número entero. Bueno, vamos a introducir una cadena de texto, por ejemplo, estudiando Python. Y bueno, vamos a introducir, por ejemplo, un string, por ejemplo, FF. Y en el número decimal, pues introducimos un número decimal. O un número entero, por ejemplo, 23. Bien, y aquí ya nos está capturando la excepción. FF no es un número entero. Muy bien, este registro, lógicamente, no se ha guardado. Bien, como podéis ver, capturar excepciones, bueno, evaluar los valores como hemos hecho aquí, pues es muy válido para trabajar con los tipos de datos. Bien, pues ya sabemos también cómo insertar registros en la tabla. Y en el próximo capítulo pues veremos cómo seleccionar datos. Bien, pues por el momento lo dejamos aquí y próximamente más. Saludos.